Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. Evaporadora, cómo elegirlo según metros cuadrados, orientación y uso de la vivienda. En este vídeo te explico paso a paso cómo elegir la evaporadora ideal para cada habitación y te doy trucos prácticos y cálculos que te evitarán pagar de más o instalar un equipo mal dimensionado. Quédate hasta el final porque voy a mostrar ejemplos reales, errores comunes y recomendaciones claras que puedes aplicar hoy mismo. Empiezo por lo fundamental. Cuando hablo de evaporadora me refiero a la unidad interior del sistema de aire acondicionado que distribuye el aire frío o caliente en la estancia y cuyo dimensionado correcto es clave para confort, eficiencia y durabilidad del equipo. Yo siempre parto de tres variables básicas que voy a combinar constantemente a lo largo del vídeo: los metros cuadrados de la estancia, la orientación, y por tanto la ganancia solar, y el uso de la vivienda o del espacio en concreto. Explico ahora cómo paso yo de medir una habitación a decidir el equipo exacto, incluyendo fórmulas sencillas, factores de corrección, ejemplos numéricos y criterios prácticos para elegir entre bomba de calor, split inverter, multi-split, cassette o conductos, y además toco aspectos de instalación que influyen tanto en rendimiento como en consumo. Lo primero que hago es medir el volumen real de la estancia porque la potencia necesaria depende del volumen y no solo de la superficie. Multiplico los metros cuadrados por la altura del techo para obtener metros cúbicos y así corregir para techos altos o bajos. Para techos estándar de 2,4 a 2,7 metros la aproximación por M2 es válida, pero si tu techo supera 2,7 metros o tienes doble altura debes ajustar la potencia al alza. Como regla práctica inicial y orientativa utilizo una base de referencia en frigorías o BTU según el mercado. En climatización se suele hablar en frigorías/hora o en kW frigoríficos. Para convertir, 1 kilovatio frigorífico equivale aproximadamente a 860 frigorías/hora y 1 frigoría/hora equivale a 1,163 vatios aproximadamente, pero yo prefiero trabajar con valores prácticos por metro cuadrado que la mayoría de fabricantes dan y luego corregirlos. Para habitaciones con uso residencial normal y techos estándar, trabajo con una base de entre 100 y 140 frigorías por metro cuadrado si el aislamiento es razonable. Si la estancia tiene orientación norte y poca incidencia solar yo aplico el rango bajo, si tiene orientación sur o oeste con mucha insolación aplico el rango alto. Por ejemplo, en una habitación de 20 metros cuadrados con orientación norte y buen aislamiento yo podría optar por una evaporadora de alrededor de 2000 a 2800 frigorías, mientras que si la misma habitación mira al oeste con ventanas grandes y sin toldos podría necesitar entre 2800 y 3600 frigorías. Cuando la vivienda tiene un uso concreto, como dormitorio, oficina o cocina, ese uso modifica el cálculo. Un dormitorio suele necesitar menos potencia en términos de refrigeración porque el número de ocupantes y los aparatos electrónicos suelen ser limitados, pero hay que considerar la carga interna cuando hay varias personas o equipos. Una oficina con muchos ordenadores y personas, o una sala de estar con televisor y cocina abierta, aumentan la carga térmica y por tanto la potencia requerida. Yo siempre añado un margen por ocupación. Por cada persona adicional estable sumo entre 100 y 150 vatios de carga interna equivalentes, así que en una sala donde se reunirán regularmente 4 o 5 personas debo dimensionar un poco más. Además del cálculo por superficie y ocupación, la orientación es crítica. La radiación solar directa puede aumentar la carga térmica de una estancia de forma considerable, y por eso aplico factores multiplicadores según la orientación y el tipo de acristalamiento. Para orientación sur y oeste sin protecciones la corrección puede ser de hasta un 15 a 25% sobre la potencia base. Si hay toldos, persianas o vidrios con control solar la corrección es menor, incluso negativa en algunos casos. Te recomiendo que hagas una observación práctica. Durante un día soleado, toma nota de las horas en que la habitación recibe sol directo y fíjate en la intensidad. Si son más de 3 horas con sol directo potente, ajusta hacia arriba. Si el sol entra solo al amanecer o con protección, ajusta a la baja. No olvides la orientación vertical. Balcones y terrazas que proyectan sombra parcial también cambian la ecuación. Otro factor que yo siempre considero es el aislamiento del edificio. Paredes sin aislamiento exterior, ventanas antiguas con simple acristalamiento o puertas que no cierran bien incrementan las pérdidas y ganancias térmicas. Si tu vivienda tiene aislamiento pobre, multiplico por un factor adicional que puede llevar el requerimiento hasta un 30% superior. Si por el contrario cuentas con ventanas con doble acristalamiento y buen aislamiento térmico la necesidad baja y la evaporadora puede ser de menor capacidad, lo que además reduce consumo. Voy a detallar ahora cómo estimar la potencia en kW de forma práctica y reproducible en casa.
Primero calculas el volumen en M3, superficie por altura, y aplicas una carga específica por M3 que varía entre 25 y 40 W/M3 en función de orientación y calidad de aislamiento, siendo 25 W/M3 para buenos aislantes y orientación norte, y 40 W/M3 para mala fachada y sol directo. Multiplicando volumen por ese valor obtendrás una potencia en W que podrás convertir a kW, dividiendo entre 1000 y luego contrastar con las potencias comerciales de evaporadoras. Para que lo veas con números reales, una sala de 25 metros cuadrados con techo de 2,7 metros tiene 67,5 metros cúbicos, con un factor medio de 30 W/M3 necesitamos 2025 vatios, es decir aproximadamente 2,0 kW frigoríficos. Si la orientación es suroeste con sol directo y acristalamientos grandes, aplicaría 35 a 40 W/M3 y subiría a 2,36 a 2,7 kilovatios. Ahora bien, los fabricantes no siempre colocan exactamente esos valores en kW, y además las unidades se venden en capacidades estandarizadas, por eso yo siempre redondeo al tamaño comercial inmediato superior si vas a usar el equipo de forma continua o si el aislamiento es mediocre, pero no exageres porque sobredimensionar en exceso tiene consecuencias. Un equipo demasiado grande enfriará rápidamente la estancia pero apagará antes del tiempo necesario, lo que reduce la deshumectación y deja la sensación de ambiente húmedo y menos confortable además de provocar más ciclos de arranque que desgastan el compresor y consumen más electricidad en arranques. Por el contrario, un equipo subdimensionado trabajará continuamente, consumirá más energía y se desgastará, además de no alcanzar la temperatura deseada. Yo busco siempre un punto medio y prefiero una evaporadora con control inverter que ajusta potencia y evita los arranques y paradas bruscas, ofreciendo mayor eficiencia y un confort de humedad mejor. Hablando de tecnología, explico por qué yo aconsejo inverter casi siempre. Los equipos inverter varían la velocidad del compresor y pueden modular la potencia según la demanda real, lo que se traduce en menos picos de consumo, mejor estabilidad térmica y menor ruido en régimen nominal. Además, por su capacidad de modulación suelen mantener una temperatura y humedad más constantes. Si tu presupuesto es limitado y el uso es esporádico, un equipo no inverter puede ser una opción, pero debes asumir que el confort y el consumo serán peores. Otro aspecto que valoro mucho al elegir la evaporadora es el tipo de unidad interior según la estética y la distribución del aire. Unidades de pared son las más comunes y fáciles de instalar, cassettes son más adecuados para techos falsos y distribuyen el aire en 4 direcciones siendo ideales para salones amplios. Conductos requieren un falso techo y permiten un diseño más discreto pero necesitan una buena planificación y obra. Yo suelo recomendar conductos o cassettes en espacios amplios y de uso permanente porque distribuyen mejor el aire, mientras que en habitaciones pequeñas las unidades de pared son adecuadas y más económicas. En caso de viviendas con varias estancias, la decisión entre multi-split y unidades individuales es clave. Yo evalúo la carga total, la posibilidad de instalar una unidad exterior por cada interior y el coste de obra. Un multi-split puede ahorrar espacio en la fachada y reducir el número de unidades exteriores, pero la selección debe hacerse con cuidado para que la capacidad total de las evaporadoras no supere la capacidad del compresor exterior disponible. Además, si una unidad exterior falla, se pierde climatización en varias habitaciones. En cuanto a la selección según metros cuadrados, repito que el cálculo inicial por M2 es una guía que debe ajustarse con los factores mencionados. Para que no te quedes con dudas te doy ejemplos concretos. Para un dormitorio de 12 metros cuadrados con orientación norte y techos estándar yo elegiría una evaporadora de aproximadamente 2000 frigorías, cerca de 2 kilovatios. Para un salón de 30 metros cuadrados con grandes ventanales y orientación oeste buscaría entre 3500 y 4500 frigorías, 3,5 a 4,5 kilovatios, dependiendo del aislamiento y si hay cocina integrada. Para una cocina abierta pueden ser necesarias más frigorías por la carga de cocinado y aparatos. También explico cómo tener en cuenta la altura del techo. Si tienes techos de 3 metros o más multiplica la potencia calculada por la relación de alturas, por ejemplo 3/2,7, para ajustar. No puedo dejar de lado la importancia del caudal de aire y la velocidad. La evaporadora debe ser capaz de mover suficiente volumen de aire por hora para renovar y homogeneizar la temperatura. Si eliges una evaporadora con menor caudal del recomendado, notarás zonas frías y calientes dentro de la misma habitación. Por eso, además de la potencia frigorífica, reviso siempre los M3/H que la unidad mueve y prefiero equipos con rejillas y modos que permitan ajustar la dirección y la velocidad del flujo. Otro tema que siempre trato con mis clientes es el nivel de ruido, especialmente en dormitorios.
Las especificaciones suelen indicar decibelios en interior y exterior. Yo procuro equipos con niveles bajos en evaporadora, idealmente por debajo de 25 a 30 dBA, en modo nocturno para dormitorios. Si vas a instalarla en salón, niveles hasta 38 a 42 dBA pueden ser aceptables durante el día, pero ten en cuenta que el ruido percibido también depende de la ubicación y de la resonancia de la pared. En instalaciones donde el ruido es crítico, recomiendo ubicar la unidad exterior en un lugar aislado y usar soportes antivibratorios para reducir la transmisión a la estructura de la casa. Hablemos también de refrigerantes y eficiencia energética. Los equipos actuales suelen usar refrigerantes con menor impacto ambiental y mejor eficiencia, como R32 en muchos modelos modernos, y muestran etiquetas de eficiencia que te permiten comparar consumo. Yo siempre miro el CER para frío y el SCOP para calor si la unidad tiene bomba de calor, y elijo la mayor eficiencia posible dentro del presupuesto porque a largo plazo el ahorro energético compensa la diferencia de precio inicial. No obstante, la eficiencia declarada se mide en condiciones estándar, así que al evaluar equipos tengo en cuenta las condiciones reales de tu vivienda, clima local, orientación, horas de uso y pérdidas térmicas. Otro consejo práctico que doy es pensar en la ubicación de la evaporadora dentro de la estancia. No la coloques directamente sobre la cama o el sofá si no quieres corrientes directas. En cambio, ubicarla en una pared lateral alta con salida de aire que no pegue directamente a las personas suele ser ideal. Evita colocar la evaporadora sobre fuentes de calor o cerca de cocinas. La proximidad a ventanas o puertas puede causar que la unidad entre en ciclos más intensos por tomas de aire frío / diagonal caliente no deseadas. Sobre las tuberías y la distancia entre la evaporadora y la unidad exterior, cada fabricante indica máximos y yo no recomiendo superar esas distancias porque penaliza el rendimiento y puede requerir carga adicional de refrigerante. Además, las pendientes y sifones para el desagüe son importantes para evitar fugas o estancamientos de agua. En cuanto al mantenimiento, que es clave para que la evaporadora rinda y dure, yo hago énfasis en limpieza regular de filtros, revisión del serpentín y del desagüe, comprobación de niveles de refrigerante y estado de la unidad exterior al inicio y al final de temporada. Un mantenimiento preventivo anual reduce averías, mejora la eficiencia y evita consumos elevados. Un punto que a menudo se pasa por alto es la deshumectación. En climas húmedos es preferible un equipo con buena capacidad deshumidificadora o utilizar modos específicos porque un espacio frío pero húmedo resulta incómodo. Sin embargo, si eliges una evaporadora sobredimensionada que enfría muy rápido, la deshumectación será pobre, así que es un argumento más para no exagerar la potencia. Otro criterio que aplico es el de modulación y zonas. En viviendas con dormitorios y salón separados evaluó la posibilidad de crear zonas para no climatizar habitaciones vacías, lo que reduce consumo. Los sistemas multisplit con control independiente por unidad o sistemas VRF con controles por zona son opciones más caras pero muy eficientes en hogares con necesidades diferenciadas. También debes prestar atención a las prestaciones extra como filtros de alta eficiencia para alérgicos, modos económicos, temporizadores y conectividad inteligente que posibilita programar y optimizar el uso según horarios. Yo recomiendo estas funciones si quieres mejorar control y ahorro, aunque no sean decisivas para el cálculo de potencia. Respecto al presupuesto, mi recomendación es invertir en una evaporadora de calidad y una correcta instalación. Ahorrar en la instalación o elegir un equipo muy barato suele salir caro por consumos elevados, ruidos y averías. Pide siempre una visita técnica si hay dudas sobre la estructura, la longitud de tuberías o la necesidad de obra para conductos. Un error común que veo es basarse únicamente en la etiqueta de frigoría sin considerar orientación ni uso. Por ejemplo, muchos compradores eligen la misma potencia para un dormitorio y para un salón con ventanales al oeste, con resultados decepcionantes. Para que no te quede ninguna duda, resumo mentalmente cómo yo procedo: mido superficie y altura, calculo volumen, aplico el factor W/M3 según aislamiento y orientación, sumo cargas internas por ocupación y equipos, corrijo por orientación y acristalamiento, ajusto por techos altos o dobles alturas y finalmente elijo la unidad comercial más próxima preferiblemente con inverter y un índice de eficiencia alto, vigilando caudal, nivel sonoro y tipo de evaporadora acorde al diseño. Asimismo, si estás cambiando una unidad antigua por una nueva, ten presente que la mejora en eficiencia puede permitirte bajar ligeramente la potencia sin perder confort, pero solo si la envolvente térmica de la vivienda está en buen estado. También explico la influencia de la altitud. En zonas muy elevadas la densidad del aire cambia y algunos fabricantes recomiendan correcciones en la carga de refrigerante y en la potencia nominal, por lo que conviene consultar al instalador. Finalmente, te doy recomendaciones prácticas para la compra. Documenta las dimensiones de la habitación y la orientación, toma fotografías de la ubicación prevista para la evaporadora y de las posibles trayectorias de tuberías, consulta la ficha técnica para comprobar CER/diagonal scope, niveles de ruido y caudal,
Y exige que la instalación incluya comprobaciones de hermeticidad y prueba de rendimiento tras la puesta en marcha. Si después de todo esto todavía tienes dudas sobre una situación concreta, describe la habitación con sus medidas, orientación, número de ventanas y uso y con gusto te ayudaré a ajustar los cálculos y recomendar modelos y potencias concretas. Con estos pasos y consejos vas a poder elegir la evaporadora adecuada según metros cuadrados, orientación y uso de la vivienda sin errores y optimizando confort y consumo energético. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.